¿Alguna vez se han preguntado por qué la relación de Estados Unidos es tan buena con países como Colombia, Chile, Brasil, Perú en los últimos años y en las últimas décadas? Eso tiene una explicación en algo: el sistema internacional y el interés económico y geopolítico de los Estados Unidos en nuestra región. Sí, Estados Unidos, el tío Sam, se caracteriza por llevar la democracia, por llevar la mano dura de la democracia a nuestros países, representados básicamente en dos formas de gobierno: democracias y dictaduras, estados de derecho o estados de represión. Eso fue lo que se vio durante muchos años en décadas pasadas, principalmente de 1820 a 1890, donde se presentaron golpes de estados, revoluciones, subversiones, todo esto que encamina a un estado a la inestabilidad. En este podcast venimos a decirles precisamente cómo es esa relación entre Estados Unidos y Latinoamérica y cómo se caracteriza en el sistema internacional. Acompáñenos hasta el final y si quieren háganlo con un cafecito, con unas papitas y escuchen el siguiente podcast. Empezaré hablando sobre de las economías en Latinoamérica y el direccionamiento que le dio los Estados Unidos a su economía y cómo se trabajaba la economía en la región. Es importante hablar de las experiencias democráticas y de las dictaduras, también del cambio estratégico en política internacional que le dio el gobierno Kennedy y el gobierno Carter, pasando de una alianza para el progreso a la promoción de los derechos humanos y también hablar de la deuda y las crisis democráticas que se han vivido en la región, especialmente en el periodo de 1980 a 1989, donde se presentan eh, la mayoría de las dictaduras en nuestra región. Empezaremos hablando por las experiencias democráticas y de dictaduras. Uno de los estereotipos más extendidos es que América Latina tenía una historia conformada por revoluciones, rebeliones, azonadas y dictaduras. Y esto no es un secreto para nadie. Varias de las dictaduras que se han presentado en América Latina han sido promovidas por los Estados Unidos después de la Guerra Fría y durante la Guerra Fría, para no dejar avanzar lo que ellos mencionaban o lo que ellos nombraban como comunismo en esta época, imponiendo estas dictaduras que fueron represivas y de las más largas para los países en las cuales se impusieron, como fue Brasil, como fue Argentina y también como la sufrió Chile en su momento. Y es que en las experiencias democráticas, si bien han sido representativas en Latinoamérica, han sido también muy discutidas en cuanto a qué es la democracia en la región, porque la de los países que han representado democráticamente a su población han tenido un sistema que por casualidades de la vida y por casualidades de sus gobiernos no han entendido las problemáticas de sus ciudadanos, y muchas veces el clientelismo hace parte de estas formas democráticas. Si bien existe un Estado de Derecho, el Estado de Derecho no quiere decir que exista un paralelo con la constitución de dicho país republicano, ya que muchas de las leyes que se forman llegan a ser utópicas y no acordes a la realidad, lo que hace que los congresistas o los senadores de cada país y parlamentarios usen la constitución y las leyes para hacer favores políticos, como si fueran un intermediario entre la población y el entendimiento hacia las leyes. Esto hace que los países que se basan en el Estado de Derecho muchas veces su democracia no sea plena y se use por parte de unas clases privilegiadas para hacer una representación de la política y de las leyes. También otro punto excepcional es cómo se pasó de la Alianza para el Progreso a la promoción de los derechos humanos. La Alianza por el Progreso, promovida por Kennedy, y la promoción de los derechos humanos, promovida por Carter. Después de la Revolución cubana y bajo el influjo de la administración de John F. Kennedy en Estados Unidos, se creó la Alianza para el Progreso. Y con este eslogan también se crearon las principales dictaduras de la región, para no dejar avanzar ese comunismo que había llegado a Cuba y no permitir que el eje o el patio trasero de los Estados Unidos, el eje central de los Estados Unidos en la región, fuese controlado por gobiernos de izquierda.
Esto se basaba en un aspecto netamente económico. La Alianza para el Progreso hacía préstamos a estos países. Un ejemplo claro es Brasil, con la caída del gobierno democrático que tuvo en su momento y la llegada de la dictadura cívico-militar, en la cual recibió más de 950 millones de dólares por medio de la Alianza para el Progreso para financiar esta dictadura que derrocó al gobierno eh, anterior que promovía una economía nacionalista. De nuevo, a mediados de la década de 1970 y tras la crisis del petróleo, Estados Unidos se vio obligado a variar su estrategia con respecto a América Latina. La financiación de los sistemas autoritarios comenzó a representar una dura carga para el Tesoro y la economía norteamericana, y al mismo tiempo la política de intervencionismo fue adquiriendo un efecto boomerang que castigaba al propio Estados Unidos, entendiéndose de que ya era el líder internacional de la economía y el líder de Occidente, y era mal visto pues intervenir con dictaduras y promover estas en países latinoamericanos cuando Estados Unidos promovía la idea de libertad y democracia. Con esto llega el gobierno Carter bajo el eslogan de la promoción de los derechos humanos, cambiando totalmente el direccionamiento estratégico que le había dado John F. Kennedy con la Alianza del Progreso a Latinoamérica. Obviamente el discurso estadounidense de lavado de cara se tuvo que enfrentar con compromisos previos adquiridos, por lo que en algunas ocasiones la nueva política de expansión pues de los derechos humanos tuvo que lidiar con situaciones contradictorias. Por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Argentina y en Colombia y también en países de Centroamérica como Nicaragua, como El Salvador, que vieron reflejo de la intervención de Estados Unidos, se podría decir, a favor de los derechos humanos, pero también por debajo de la mesa financiando estas dictaduras que hacían represión de sus poblaciones y incumplían a toda cabalidad la defensa de los derechos humanos. Para terminar este podcast, podríamos hablar también de la crisis y la deuda de la democracia que ha tenido Latinoamérica con su población. Y es que entre 1973 y 1974 y 1978 y 1979, la subida del precio del petróleo, los procesos de inflación, la elevación de los precios de dinero en los mercados internacionales y la reanudación del conflicto durante la Guerra Fría tuvieron efectos directos en América Latina. Se estallan las principales revoluciones de izquierda, llega un gobierno de izquierda a Cuba, se dan los principales golpes y las principales dictaduras que reprimieron duramente los derechos civiles de la población en Latinoamérica y también dejaron de lado lo que había promovido la independencia de las repúblicas, la libertad, la democracia y la posibilidad de que el pueblo escogiera a sus candidatos presidenciales. Esta fue una de las principales deudas que ha dejado Latinoamérica con su población, con sus ciudadanos, estos países que nacieron como repúblicas y terminaron siendo dictaduras por un financiamiento de los Estados Unidos para impedir el avance del comunismo e impedir que de pronto se diera un gobierno como el que se dio en Cuba en tiempos de Guerra Fría en Latinoamérica. Para concluir, también es importante mencionar los retos de la reformulación del papel del Estado en América Latina ante el nuevo escenario de globalización. Los países latinos deben entender que ya no son un sistema bilateral con los Estados Unidos, sino que hay toda una serie de entramado de entidades a nivel internacional que vela por los derechos humanos, que vela por las libertades individuales, que vela por la libertad económica, y los Estados Unidos también debe darle un nuevo direccionamiento a su política en Latinoamérica, que ya lo ha dado en cuanto a buscar un enemigo. Antes era Rusia durante la Guerra Fría, anteriormente fue Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad su enemigo en conjunto con los países de Latinoamérica es el terrorismo, dándole una imagen después del 9/11 con la caída de las Torres Gemelas al conflicto que llegó a Estados Unidos y direccionó a su región, a su patio trasero, llamándolo pues un conflicto directo contra el terrorismo. Ese es el nuevo margen de acción que le ha dado Estados Unidos a la política regional y global, y los estados latinos deben también entender que
se debe dar una nueva apertura a otras alianzas con otras naciones que faciliten los procesos democráticos, que faciliten la entrada de ideas progresistas e innovadoras y dejar de lado esa idea de Estado de Derecho netamente constitutiva y de ley que han usado ciertos poderes políticos para favores clientelistas y favores para mantenerse en el poder. Bajo esta idea, concluimos este podcast. Esperamos que nos puedan escuchar en una siguiente ocasión. Puedan también escuchar los anteriores podcasts que hemos trabajado y tengan una feliz noche, tarde o día, dependiendo de donde nos escuchen. Muchas gracias.